Hola amigos, ¿cómo le va? Acá Gus Campos, su fotógrafo amigo, desde este nuevo escenario, este nuevo setup, desde el cual voy a seguir hablando de fotografía, de cine, de series y de cosas que me interesan y que quiero compartirlas con ustedes, y también de las cosas que ustedes me piden hablar o explicar más de mi trabajo. Hoy voy a hablar de un tema que es bastante recurrente en grupos de fotógrafos nikonistas, canonistas, gente que usa Fuji, que es el de migrar el equipo fotográfico a la marca Sony. Acá tengo conmigo mi más reciente adquisición, una Sony A7 IV. Me dijeron que está muy buena esta cámara, pero más allá de lo que me hayan dicho, quiero contarles a ustedes qué cosas evalué yo para comprar esta cámara y no una Nikon Z6 Mark II. Corre apertura y vamos a los detalles. Antes de entrar directamente en las cámaras Sony, quisiera contarles un poco cuál fue mi experiencia con las cámaras sin espejo. En el año 2012, hace 10 años atrás, yo fui el fotógrafo argentino que trajo la primer cámara Fuji X Pro 1 al país. La traje de un viaje que hice a Italia, me había enamorado su estilo vintage, su forma de ser vintage, y los colores que tiene Fuji, que al día de hoy me parece que son los mejores para cualquier tipo de fotografía. Pero ¿qué pasa? Es una cámara muy bonita, estéticamente muy copada, da lindas fotos y hasta en video está muy bueno lo que hace. Pero esta marca, las marcas Fuji, o por lo menos las que probé yo, ya sea la X Pro 1, que es la que yo tenía, y luego la X Pro 2, que la volví a probar varias veces para ver si volví a comprar esa marca, tienen una especie de, le dicen shutter lag, es un retardo entre que uno toca el obturador y la cámara obtura la fotografía. Es nada, es un detalle, pero no es instantáneo como en una reflex. Tuve esa cámara casi un año y medio más o menos, la usé en bodas, pueden ver acá algunas fotos en algunos casamientos donde la usaba como segunda cámara, la usé en video, también pueden ver algunos ejemplos de videos que hice para sesiones prebodas con esta cámara misma, pero el tema del retardo entre que tocaba el botón y disparaba la foto era algo que no encontraba forma de resolverlo, ni siquiera con actualizaciones de firmware, y entendí que era algo propio de la cámara y algo propio de la marca, porque ya en la X Pro 2 seguía teniendo ese detalle, y creo que en la X Pro 3 todavía está ese detalle del shooter lag. Es algo muy propio, encontré cientos de foros en inglés también donde hablaban de este tema, y entiendo que es algo que decididamente la marca lo hizo como para dar una sensación de cámara vintage. Pero claro, cuando estás en una boda y estás en un momento donde los novios se dan un beso en el altar o están tirando a la novia para arriba, un milisegundo que tarde la cámara entre que uno aprieta el botón y la cámara obtura la fotografía significa perder una foto, por lo cual, aunque era una cámara muy linda y es una cámara estéticamente hermosa, había empezado a odiarla, y empezar a odiar a tus cámaras no es lo mejor del mundo, más cuando sos fotógrafo. Al final terminé vendiendo la cámara con un lente prime que había comprado, que era un 23-1.4, prácticamente regalando el lente. O sea, quería sacarme esa cámara de encima solamente porque tenía ese retardo en el disparo, y eso hizo que yo le tuviera mucha idea a las cámaras sin espejo y que pasaran 10 años hasta que pudiera volver a comprar una cámara que no fuera una reflex, una cámara que fuera un tanque de guerra como mi querida D810. Esta cámara es una cámara que yo sé que aprieto el obturador y dispara, tan sencillo como eso, y eso era lo que yo no podía hacer con la Fuji. Y tenía miedo de tampoco poder hacerlo con las cámaras Sony o cualquier otra cámara sin espejo. Entonces pasaron 10 años hasta que realmente pude quitarme ese karma de encima y volver a apostar a una cámara que no tuviera un mecanismo de obturación con espejo como yo estaba acostumbrado absolutamente desde siempre. Así que bueno, esa fue mi historia con las cámaras sin espejo hace 10 años atrás. Y hoy voy a darle una nueva chance a esta cámara luego de haber hecho una muy concienzuda comparativa que les voy a presentar en este momento. Al momento de tener que reemplazar o actualizar mi equipo actual, que es una Nikon D810 y una Nikon D750, que es con la que estoy filmando este video, la Nikon Z6 Mark II, la segunda Z6, fue casi como la candidata ideal a ese reemplazo.
me permitía hacer un paso a las cámaras sin espejo que permitían mejores ISOs, pero además actualizaba bastante el equipo, saliéndome un poco de las reflex comunes como siempre, y no tenía un precio tan alto como una D850, que era la que reemplaza mi D810. La Z6 II a su vez me iba a permitir utilizar todos los lentes que ya tengo de Nikon, por lo cual eso era un punto a favor, porque luego de 20 años utilizando la misma marca, tengo muchos lentes de alta gama, el 24-70, el 80-200, tengo 35-1.4, 85-1.4, ojo de pez, 20-1.8 con el que estoy filmando este video. O sea, son todos lentes caros que han sido parte de una gran inversión durante muchos años en vidrios para utilizar con mis cámaras, y con la Z6 II no iba a tener problema mediante el adaptador FTZ de utilizar estos mismos lentes, y no iba a tener que gastar en comprar toda una batería de lentes nuevos mientras estoy tratando de vender los que ya tengo. Otro punto importante también para mí era el tema del ISO. Necesitaba una cámara que tuviera muy buen ISO, pues la mejor cámara en cuanto a ISO hoy que tengo es la D750, porque la D810 tiene sus fortalezas, pero el ISO no es una de ellas. Entonces necesitaba una cámara que tuviera un buen ISO, que pudiera no utilizar tanto flash en las bodas y actualizar un poco lo que era la imagen que estaba queriendo buscar, un poco más moderna en comparación a lo que le podía llegar a exprimir a la 750. Z6 volvía a ser una aliada bastante recomendable en ese sentido. Otra cosa que también era importante para mí es que la cámara filmara en 4K, ya que si bien antes de la pandemia yo muchas veces he hecho videos para las parejas con las cuales hice casamientos, a partir de la pandemia empecé a hacer otra clase de trabajos en video, por lo cual me empecé a especializar un poco más en el video y quería una cámara que filmara bien y que me diera buenas prestaciones. Filmar en 4K ayuda muchísimo para luego reencuadrar, y la Z6 también tenía esa clase de filmación. Otro de los puntos fuertes que también me llevaban a actualizar mi equipo a una Z6 Mark II, ya vamos a hablar de Sony, no se preocupen, era que se mantuviera la cámara dentro de un rango de megapíxeles que sea idóneo para mi trabajo. ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de un rango idóneo para mi trabajo? Es que fuera un rango de megapíxeles de entre 25 y 35. La Nikon D810 tiene hasta más de 40 megapíxeles si uso el RAW completo, cuando nunca lo usé. Siempre usé Small RAW, que me da unos 36 megapíxeles como máximo, y es una cantidad suficiente para mí, para trabajar en bodas, para trabajar en campañas de publicidad, para trabajar en books. Entre 24 y 35 megapíxeles es lo máximo que puedo llegar a necesitar para hacer esa clase de trabajos. No necesitaba una cámara que tuviera 60, 70 megapíxeles, por lo cual la Z6 II estaba dentro de ese rango óptimo de megapíxeles que yo estaba buscando. Bueno, seguramente ahora estás en tu casa diciendo, entonces si tenía todo lo que vos querías, ¿por qué no te compraste la Nikon? No, amigo, hay detalles muy puntuales, pero que hacen al fotógrafo barra videógrafo, que son bastante importantes, y que en este país, en esta Argentina, o por lo menos con el perfil de fotógrafo semi-videógrafo que tengo yo, fueron fundamentales para hacer este cambio. Trato de que esto no sea una review, sino más bien compartirles a ustedes la experiencia de por qué yo decidí sobre dos cámaras muy similares, una que no es de la marca que yo siempre he usado. Uno de los detalles que era importante para mí al momento de empezar a filmar como más profesionalmente, como estoy haciendo en este momento, era que la cámara tuviera estabilizador de imágenes. Porque muchas veces me toca ir a lugares donde estoy haciendo fotos, pero se me ocurre hacer un pequeño video para regalarle a mi cliente, que sea un pequeño video reel para que compartan sus redes, y está bueno tener estabilizador de imagen porque me pongo a filmar a mano alzada. Entonces esta cámara viene con estabilizador en el cuerpo y la Nikon no lo tenía. Otra cosa que era importante para mí era que tuviera pantalla abatible, porque además de hacer video, hago videos para este canal de YouTube o hago videoblogs, y es muy útil y muy cómodo poder grabarse con una pantalla que te está dando una referencia, que te está mostrando lo que estás grabando. En este momento yo estoy grabando este video con la 750 y tengo una maraña de cables, tengo la cámara conectada a una capturadora que es
una capturadora que es un aparatito que se pone entre el HDMI de la cámara y un USB que va a la computadora, y es todo un engorro de cosas que con esta cámara, con la Sony A7 IV, directamente se conecta el HDMI de la cámara directo a la computadora y conecta perfectamente, y ya podés empezar a streamear o podés empezar a grabar videos. Y si lo haces en exteriores, podés mirarte bien en la pantalla porque tiene un buen brillo y podés mirar sin necesidad de tener una computadora como monitor para las grabaciones que estás haciendo. Ese es un punto muy importante para los que generamos contenido que la Nikon Z6 II no tiene, porque la pantalla es solamente abatible, pero no se gira para que vos la puedas ver cuando estás filmándote a vos mismo. Además de estas dos prestaciones de video que son importantes, que no la tiene la Nikon, la A7 IV de Sony tiene 35 megapíxeles, por lo cual está cubriendo dentro del rango de megapíxeles idóneos que yo estaba necesitando. Y además tenía otra cosa a favor, que es el doble slot para memoria. ¿Qué pasa? La Nikon tiene doble slot para memoria, pero uno de los slots es para una memoria CF Express, que es una memoria cara, por lo cual, si bien nos dieron el upgrade que se estaba pidiendo, que era el tener doble slot, que la Z6 I no tenía, le pusieron un slot para una memoria que es bastante costosa de comprar. En el caso de la Sony, vos podés usar dos memorias SD estándar comunes con una buena velocidad, pero no tenés que comprar exclusivamente una memoria muchísimo más cara. Si querés, lo podés hacer porque uno de los slots admite las SD que son las CF Express, pero solamente la podés usar si vos querés. Si no querés o si no tenés, podés poner dos SD normales y la vas a poder usar perfectamente. Eso es un diferencial con la Nikon. En cuanto al ISO alto, las dos cámaras funcionan muy bien y se pueden llevar en forma nativa hasta 51.200 ISO y se pueden forzar hasta 204.800. No he hecho prueba todavía, pero está muy bien que ambas cámaras puedan subir el ISO hasta esos niveles. Creo que en ese sentido las dos están muy parejas. El tamaño del sensor de ambas cámaras es exactamente casi del mismo tamaño, pero al mismo tamaño de sensor la Sony nos da más megapíxeles. Punto para la Sony. Algunas cosas básicas que nos da mucho mejor la Sony A7 IV que la Nikon Z6 II, y no estoy hablando de cosas muy rebuscadas o cosas muy técnicas buscadas en manual, es simplemente, por ejemplo, la limitación de grabación en video. Con la Sony A7 IV vamos a poder filmar ilimitadamente hasta que nos quedemos sin batería o nos quedemos sin memoria en la cámara. Con la Z6 II de Nikon vamos a tener que a los 30 minutos darle rec de vuelta, porque es el límite que tiene esa cámara. Sí o sí, a los 30 minutos esa cámara va a cortar la grabación y uno tiene que darle de vuelta rec para poder seguir. ¿En qué cambia o en qué no cambia? Y eso depende del estilo de filmación que haces vos. Si estás haciendo bodas, a veces una ceremonia larga puede ser de más de 30 minutos, y que se te apague una cámara puede ser problemático porque uno nunca sabe cuándo se va a apagar. Si en esos 30 minutos está pasando nada, o está pasando justamente el momento del beso o la salida de los novios de la iglesia o algo, y si uno tiene la cámara en un trípode no puede acercarse a darle rec de vuelta, se va a perder parte de esa filmación. Con la Sony eso no va a pasar, porque la Sony, mientras tenga memoria y tenga batería, va a seguir grabando el tiempo que sea necesario. Otra de las cosas a tener en cuenta al momento de comparar estas dos cámaras es el rendimiento de la batería. Con la Nikon vamos a poder disparar por manual 410 fotos con una batería completa. Con la Sony vamos a poder disparar más o menos unos 600 disparos con la batería. Estamos hablando de casi 200 disparos más entre una y otra cámara. Es diferencia. El tema de los lentes, del cual ya hice mención al principio de este video, es casi tema bastante fundamental al momento de fijarse para qué lado se inclina la balanza al momento de cambiarse de marca. Tengo mucho dinero invertido en lentes de alta gama de montura Nikon, casi todos son Nikon, pero tengo el Sigma 3514, y al momento de pasarme a Sony iba a tener que conseguir un adaptador para poder utilizarlos, no siempre con el 100% de las prestaciones del lente, porque en algunos iba a perder el autofoco, pero tarde o temprano iba a tener que migrar todos esos lentes y empezar a comprar lentes Sony, por lo cual iba a tener que hacer una movida de dinero vendiendo lentes y comprando lentes, o comprando lentes Sony esperando en algún momento terminar vendiendo los que tenía de Nikon.
Entonces eso hacía un poquito de ruido, metía un poquito de duda en la decisión. Pero ¿qué pasa? Con la Nikon también los iba a utilizar con un adaptador. Los lentes más viejos, en algunos perdía el autofoco y nos iban a estar comparando con la nueva línea de lentes hechos especialmente para la Z6 II. Por lo cual, medio como que comprara cualquiera de las dos marcas, los lentes que yo tenía iban a tener que ser utilizados con un adaptador. En algunos casos iban a andar bien, en otros casos iban a perder. Entonces no me estaba haciendo demasiado tanto ruido ya una vez que había investigado bien el tema. Pero investigando en cuanto a los lentes accesibles de forma nativa sin tener que utilizar un adaptador, investigué un poco cuáles eran los que se conseguían o los que existían para la Nikon Z6 II o las Nikon línea Z en general y para la Sony, y me di con un dato bastante interesante. Para la línea Z de Nikon en forma nativa, sin tener que ponerle un adaptador en el medio, hay cerca de una treintena, quizás 35 lentes que se pueden utilizar hoy en día. Para la Sony, sin ningún tipo de adaptador, hay más de 170 lentes de diferentes marcas. Sony en sí, pero además de Tamron, de Sigma, etcétera. Suman más de 170 lentes, es una variedad importante y bastante grande en la cual uno siempre va a encontrar algún lente que le sirva y seguramente por esa cantidad de lentes vamos a conseguir mejores precios en lentes para esta cámara en forma nativa que para la Nikon Z6 II. Eso es un diferencial al momento de empezar a tener que migrar todos los lentes que uno está usando con diferentes adaptadores a lentes nativos que se puedan enchufar directamente al body sin adaptadores y sin perder ningún tipo de prestación de los lentes que tenemos para poder utilizar. Es un diferencial y es importante. Por ahí, no en este momento que tengo solamente un lente solo, que es el lente kit con el que me vino esta cámara, sino a futuro al momento de empezar a incorporar lentes para esta marca. Voy a gastar menos que en lo que voy a gastar si me comprara una Z6 II. Y por último, hablando de lentes, también había un detalle que era muy importante que me había pasado hace 10 años cuando tenía la Fuji X Pro 1 y que durante todos estos años también fue algo que me alejó un poquito de la sin espejo, que era justamente eso, que al tener una cámara sin espejo, el sensor estaba demasiado expuesto a problemas, a quemaduras, a suciedad, rayaduras, etcétera, cosa que no pasa con las cámaras reflex. En las cámaras reflex baja el espejo y el sensor queda absolutamente protegido. Bueno, esta cámara es la primera de toda la línea de Sony que tiene un sistema de cerrado de cortina automático cuando uno está por sacar el lente. Cuando uno está por sacar el lente, apaga la cámara y cuando apaga la cámara baja una cortina que ahí se ve, no me quiero ir demasiado de foco, pero se ve que hay una cortina que cubre el sensor. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos trabajando y vamos a cambiarle lente, directamente esa cortina protege al sensor de cualquier suciedad y de cualquier cosa que pueda llegarle a pasar. Eso es súper importante porque alarga la vida de la cámara y esta es la primera cámara que lo tiene. Es muy importante que la cámara tenga eso y es algo que la acerca muchísimo a las reflex. El tema del cuidado del sensor desde el momento en que uno saca el lente de la cámara. Otra cosa que es importante es que en las fiestas me pasaba que muchos videógrafos me decían que solamente el hecho de tener la cámara en la mano hacía que la cámara estuviera expuesta a quemaduras por los láser de los eventos, porque justamente eso, la cámara estaba con el lente expuesto a través del objetivo y si pasaba un láser iba a quemarles el lente, por lo cual tenía que estar siempre así o cuidando la cámara de que no rebotara nada y que no se les metiera un láser que les quemara. Con esta cámara eso no pasa, porque al momento de apagar la cámara, aún teniendo el lente puesto, la cortina está baja y el sensor está absolutamente protegido. Esto fue una de las cosas que hizo que a mí me hicieran definir que este era el tipo de cámara que yo necesitaba para mí. Un punto que es importante para mí, además de los megapíxeles, es que yo trabajo en bodas y trabajo en situaciones de iluminación muy variante, por lo cual necesitaba una cámara que fuera
óptima, sino excelente en cuanto al enfoque. Estoy acostumbrado a trabajar con máquinas reflex que enfocan el combo de 810 y el combo de 750 con el lente de 24-70-2.8. Es un combo imbatible. Prácticamente no tengo ni que decirle dónde enfoque, que siempre tengo la foto de la novia dándole el beso y el beso con foco. Es algo que no puede pasárseme, es algo que no puede fallar. Yo sabía que las cámaras sin espejos, el tema del enfoque en poca luz o en situaciones de luz cambiante suele ser discutible, si se quiere usar una palabra más o menos amable. Pero dentro de ese ámbito y dentro de esa dimensión donde tienen mucho para mejorar y muchas veces lo van mejorando a través de actualizaciones de firmware, quería la mejor opción posible en el mercado. Y hoy la mejor opción posible es la Sony A7 IV. Estamos hablando de 273 puntos de enfoque que tiene una cámara como la Nikon Z6 II contra 759 puntos de enfoque que tiene la Sony. ¿Sí? 273 puntos de enfoque Nikon contra 759 puntos de enfoque la Sony. Ese simple número, más allá de que tenga pantalla táctil, que yo pueda configurar muchísimos tipos de enfoque, etcétera, etcétera, pero ya solamente la diferencia en la cantidad de puntos de enfoque hacía que la Sony fuera totalmente imbatible en ese campo. Y los últimos puntos, muy subjetivos, pero que quizás si yo se los explico, ustedes lo van a entender. Quizás lo valoran, quizás no lo valoran. Pero bueno, estamos en Argentina, por lo cual durante muchos años nos hemos habituado a comprar objetivos, cámaras a través de importadores. Gente que te consigue una cámara a mejor precio que el oficial y uno termina comprándola justamente por eso, por una cuestión de precio. Pero que en el momento de que pase algo, la cámara no tiene garantía. Me ha pasado con una cámara Nikon, que Nikon Argentina no me la quería recibir para hacerle un buen arreglo. Básicamente esta Nikon D810 necesitaba hacer un arreglo y Nikon no me la quería recibir porque ellos no me la habían vendido. Y yo tampoco tenía una factura de haberla comprado legalmente en otro lado. Obviamente la compré en un importador que me hizo un muy buen precio, y me hizo un mejor precio que si la hubiera comprado en Nikon Argentina, pero que el día que yo tuve un problema le dije, te puedo llegar hasta pagar para que me la termines facturando, para poder llevarla a la garantía. Y me dijo, no hago eso. Por eso, en esta compra en particular, para mí era muy importante que la compra fuera legal, que fuera oficial, que tuviera factura, que fuera con una garantía oficial, que respondiera por cualquier problema, por cualquier desperfecto que tuviera la cámara, porque hoy en día las cámaras siguen siendo tan caras como siempre, pero conseguir el dinero para poder comprarlas cada día cuesta más. Entonces no podía arriesgarme a tener experiencias como he tenido en el pasado, donde ahorré para comprarme una buena reflex, pero que luego la marca misma me diga, no te la vamos a reparar porque no la compraste con nosotros y no tenés factura. Lo barato suele salir caro. Entonces dije, bueno, voy a comprarla a una marca directamente importadora, que me den la factura, que me den la garantía oficial. Y en ese punto me lleva al siguiente punto, que es el tema del precio. Con factura, con garantía oficial y con todo en regla, la Sony terminaba saliendo absurdamente mucho más barata que la Nikon. Y eso es un gran diferencial, por lo menos en Argentina. Con lo que yo me compraba en Nikon, una Z6 II, solamente el body, en Sony me compraba el body, un lente para poder empezar a utilizarla porque no tenía ningún lente si me cambiaba de marca, y además me quedaba más dinero para poder comprar cosas como una batería extra, una memoria de más, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual era mucho más negocio y absurdamente más barato comprar todo este combo con una cámara que tenía mejores prestaciones para el uso que yo necesito, que comprarla en Nikon. Ambas oficiales, ambas legales, ambas con factura, ambas con garantía. Esta me daba muchísimo más. Bueno, y a pesar de todo, de que es una cámara excelente y que seguramente me va a traer muchas satisfacciones,
no debemos olvidar el hecho de que aunque tengas la mejor cámara del mundo, la más nueva, la que tenga las mejores prestaciones, una cámara no solamente es lo único que te hace una buena foto, ¿sí? Una buena foto se compone no solamente de una excelente cámara, sino además de una muy buena iluminación, de una muy buena composición y de una idea detrás de la imagen que uno está tratando de crear. Así que las cámaras, cuanto mejores sean, bienvenidas serán, pero no siempre son lo único que nos va a hacer un diferencial en cuanto a hacer una buena fotografía. Así que bueno amigos, esa fue toda la batería de datos que yo evalué al momento de decidir si me compraba una Nikon Z6 II o me compraba una Sony A7 IV, una cámara que yo creo que es excelente en cuanto a todas las prestaciones que tengo. Recién la estoy probando, estoy amigándome con los menús, amigándome con un montón de funciones, pero que pinta ser mi próxima cámara principal para un montón de cosas que pienso hacer de ahora en más. Si tenés un perfil de fotógrafo barra videógrafo muy parecido al mío, es muy posible que te termines decantando por esta cámara, y si no, me gustaría que lo dejes en los comentarios. Si sos usuario de la Z6 II, cómo te está yendo. Si tenés esta cámara también, contame cómo te fue. Y también si sos un nikonista que pegó el salto y estás más adelantado que yo, también contame cómo te fue, qué cosas descubriste y qué secretos me podés pasar para aprender a usarla mucho más rápido. De mi parte te digo, en este canal hablo de fotografía, pero a veces también de cine, series, de exposiciones, de salidas, hago entrevistas, así que vas a encontrar muchas cosas para ver que seguramente te van a gustar y te van a dar ganas de suscribirte a este canal. Soy Gus Campos, tu fotógrafo amigo, y nos vemos en el próximo video. Gracias por pasar.